Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí acompañándonos en este acto de apertura del curso 2013 del posgrado de Responsabilidad Social Inditex UDC. Lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es agradecer y mucho a la vicerrectora Araceli Torres su presencia hoy aquí, vicerrectora de Responsabilidad Social, y aprovechar una vez más para aplaudir la iniciativa del equipo de gobierno de esta universidad de haber creado una vicerrectoría que lleva el tan noble apellido de Responsabilidad Social, además del de campus responsable del campus de Ferrol. Agradecer desde luego también a Anxo Calvo su presencia hoy aquí y su hospitalidad que es doble de este acto en concreto y sobre todo de la Cátedra de Responsabilidad Social. Y agradecer evidentemente también a Marta Rey pues su esfuerzo y su vocación, que está siendo la pieza absolutamente clave y esencial para sacar adelante con la excelencia que en Inditex, en el Consejo Social y en esta universidad le pedimos a todos los actos que realizamos, excelencia de este curso de responsabilidad social. Por lo demás, la laudatio de Víctor Viñuales la va a hacer después Marta Rey, pero yo no puedo por menos de decir ahora que Víctor es miembro del Consejo Social de Inditex. Inditex tiene efectivamente un órgano asesor constituido por expertos independientes en materia de responsabilidad social a los que sometemos y a los que escuchamos cuando nos planteamos las decisiones de responsabilidad social corporativa, concretamente en los campos de compromiso social y en los campos de sostenibilidad medioambiental. Por tanto, Víctor pues está siendo compañero de viaje en este fantástico y a veces no tan fácil reto de hacer compatible un modelo de negocio tan agresivo comercialmente como es el de Inditex, pues con la responsabilidad social corporativa en todas sus manifestaciones. El otro día las veíamos en un plano institucional general en la clase que teníamos de responsabilidad social y gobierno corporativo, y las vais a ver más detalladamente con otros profesionales que van a entrar más en el detalle de lo que nosotros hicimos, pero yo espero haberos podido transmitir ya en aquel momento a los alumnos de la cátedra que la esencia de la responsabilidad social es comprometer social y medioambientalmente un modelo de negocio. Y eso, evidentemente, pues todo lo que es modelo de negocio tiene sus propias dificultades. Por lo demás, pues ya sabéis que esta cátedra de responsabilidad social es fruto de un acuerdo entre Inditex y la UDC. Por consiguiente, es una expresión del compromiso de responsabilidad social de las dos instituciones. Y sobre todo, y a mí me gusta resaltarlo, es un modelo de cooperación público-privada. Una empresa y una universidad unidas en un proyecto de implantación de responsabilidad social en sus respectivas instituciones y, sobre todo, en las funciones de docencia, de formación de talento. El talento sois vosotros. Estas cosas tienen sentido cuando somos capaces de trasladároslas a vosotros, porque esa es la razón de ser de la universidad y ese es el objetivo que Inditex quiere lograr con este curso, con esta cátedra de responsabilidad social y, en concreto, con este posgrado. Y decir que es un modelo de cooperación público-privada que se traslada en hechos concretos. No solo es esta cátedra, es la elaboración de la memoria de responsabilidad social de la UDC, es una línea de publicaciones en las que siempre decimos que nos gustaría publicar material de profesores y de investigadores de la UDC, etcétera, etcétera. Por lo demás, es un auténtico lujo tener hoy aquí a Víctor Viñuales. De la mano de Víctor yo he aprendido a manejar conceptos como ecodiseño, como innovación ecológica, como ciclo de vida de producto, que yo no sé si él nos va a hablar o no hoy de estos temas, pero desde luego lo que yo sí quiero dejar constancia es de que a través de estos modelos magistralmente expuestos por él y puestos por escrito en los folletos que publica la Fundación Ecología y Desarrollo, que son auténticas joyas de bibliografía medioambiental, que yo me leo rigurosamente, pues por lo menos estamos siendo capaces de trasladar a la normativa interna del Grupo Inditex muchos de estos conceptos que son los que constituyen la arquitectura esencial de los compromisos medioambientales que tiene que asumir toda empresa moderna en el mundo actual. Hace algo más de un año, la editorial Palabra, que es la editorial de la Compañía de Jesús, me invitó
a presentar un libro que iba a publicar en Madrid, cuyo título es Dios, el dinero y la conciencia. Yo creo que incluso le mandé un ejemplar del libro a cada uno de los miembros del Consejo Social de Inditex. El libro es un diálogo entre un ejecutivo que durante muchos años fue primero consejero delegado y luego presidente de la empresa de productos textiles de deporte Puma, una empresa que tiene un gran compromiso medioambiental, se caracteriza, entre otras cosas, por ese compromiso medioambiental, y un monje cillerero, que es, como se denomina el monje, que lleva las cuentas de un monasterio cisterciense alemán, un monasterio con más de 300 monjes, un macro monasterio. Entonces intercambian sus papeles, el monje va a la empresa, el ejecutivo va al monasterio, y luego pues comentan temas de compromiso social y medioambiental. Es un gran libro de lectura muy relajante, muy tranquila, sobre cómo ven un ejecutivo de una empresa agresiva del sector de la ropa deportiva y cómo ve un monje el tema del compromiso social y del compromiso medioambiental. Bueno, entonces, lógicamente, el Ejecutivo hace lo que hacemos los ejecutivos cuando hablamos de medio ambiente, pues habla de las emisiones de CO2, de la huella de carbono, de las compensaciones de emisiones, y el monje, cuando le toca hablar de cómo vive él o cómo vive su monasterio el compromiso medioambiental, dice una cosa que a mí me quedó muy grabada, dice: nosotros los monjes cistercienses queremos mucho el medio ambiente, tenemos o queremos tener cerca de los monasterios grandes superficies de las cuales disfrutamos. ¿Y qué hacemos? Pues cuando se muere una planta o un árbol, plantamos otra para que todo siga exactamente igual. Entonces, a mí me parece que a veces es difícil hacer entender y entender qué es eso de la huella de carbono, el CO2, pero se entiende perfectamente ese planteamiento cisterciense de cuando una planta se muere, planta otra y así sigue todo igual. Yo creo que ese es el secreto de lo que tenemos que asumir como compromiso medioambiental. Ya no se trata de que esto del medio ambiente es una herencia o es un préstamo que recibimos y tenemos que trasladar a los hijos. No, yo creo que efectivamente hay que dar un paso más. Ya no se trata de que la actividad empresarial se tenga que realizar con el mínimo impacto ambiental. Yo creo que tenemos que tener el compromiso de que como mínimo, el medio ambiente, fruto de la actividad empresarial, de la actividad de la administración pública, de cualquier sector de la actividad económica y social, seamos capaces de mantenerlo absolutamente incólume, sino ya de mejorarlo. Bueno, yo con esto termino. Voy a dar ahora la palabra a los miembros de la mesa, sucesivamente. En primer lugar, a Araceli Torres, vicerrectora del campus de Ferrol y responsabilidad social de la UDC. Cuando quieras. Muchas gracias. Bo día a todos. Bueno, en primeiro lugar, quero mostrar o meu agrado por estar hoxe aquí nesta sesión inaugural da segunda edición do curso de posgrao en Responsabilidade Social promovido pola Cátedra Inditex, UDC e o Consello Social da Universidade da Coruña. Como vicerreitora de Responsabilidade Social, supón unha gran satisfacción comprobar que esta actividade que se iniciou o curso pasado cumprió amplamente con as expectativas, tanto no número de participantes como no índice de satisfacción das persoas que cursaron dito curso. Parabéns no meu nome e no nome da Universidade da Coruña para os seus organizadores, nomeadamente o presidente do Consello Social, o señor don Antonio Abril, o secretario do Consello Social, Jesús Expósito, e a directora do programa, a profesora Marta Rey. Hace unos años la Universidad de La Coruña asumió los compromisos propios de la responsabilidad social universitaria desde su concepción esencial como servicio público de calidad. En nuestra universidad trabajamos para que la sociedad tenga respuesta a sus inquietudes, tanto en la generación y difusión de conocimiento, como en las oportunidades de formación, en la investigación y en el apoyo a una sociedad más justa, equilibrada y cívica. Con esta premisa, como bien dijo el presidente del Consejo Social, Inditex y la Universidad de La Coruña, bajo la coordinación técnica del Consejo Social, firmaron un acuerdo de colaboración en el que ambas instituciones apostaron por la implantación de un modelo de responsabilidad social, comprometiéndose a poner en marcha iniciativas encaminadas a mejorar la estrategia de la universidad en este ámbito y acercar el fenómeno a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, a través de la formación, la investigación y la efectiva transferencia de sus resultados. Este curso de posgrado en formación específica en responsabilidad social, que pretende facilitar la especialización de profesionales y titulados en este tema, responde a estos objetivos. Y como no podría ser de otra forma,
Iniciativas como estas contarán con el apoyo institucional de la Universidad de A Coruña. Deseo a todos los participantes un buen aprovechamiento de este curso. Reitero mi felicitación a los organizadores por haber conseguido la colaboración de renombrados especialistas de los ámbitos profesional y académico. Y no quisiera terminar sin mostrar nuestro reconocimiento a Inditex por su inestimable colaboración con la Universidad de A Coruña y dar nuestra bienvenida más afectuosa al conferenciante, don Víctor Viñuales, cofundador y presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Anxo Calvo. No pides. Moitas gracias. Eu, como decano desta facultade, o primeiro que debo facer é agradecer que esta iniciativa que comezou hai un ano, a iniciativa Cátedra de Responsabilidade Social Inditex UDC, pois teña permanencia e, sobre todo, que teña permanencia principalmente no noso centro, nesta facultade. Eu estou convencido de que, como dicía antes o presidente do Consello Social, Antonio Abril, isto é un exemplo de colaboración público-privada e un exemplo tamén de que se somos capaces de deseñar un programa atractivo, se somos capaces de propoñer aos estudantes pois unha serie de temas dun tema tan de actualidade como é a responsabilidade social corporativa, seguro que non só vai ter continuidade un ano, senón que vai prolongarse pois durante un tempo bastante longo, aventuro eu, non? Entón, desde ese punto de vista, eu creo que compre nesta presentación salientar cales son os tres piares da misión da Cátedra de Responsabilidade Social Inditex UDC. É a formación, a investigación e a transferencia e a divulgación. Non fai falla subliñar que son claramente obxectivos plenamente académicos, que son obxectivos non só académicos, senón tamén plenamente empresariais, nun contexto onde empresa e universidade teñen que estar próximas, teñen que colaborar, teñen que establecer unha necesaria simbiose, e que, por tanto, para calquera académico poder dispoñer dunha iniciativa destas características próxima no seu centro, pois é unha auténtica satisfacción e un auténtico privilexio. Non me queda máis que aos que ides comezar o curso, bueno, sei que comezastes aí uns días xa, pois que sacaides o máximo partido, porque van ir pasando polas aulas xente moi interesante, xente da que se pode aprender e xente da que fundamentalmente podedes ver unha visión absolutamente novidosa, absolutamente actual e absolutamente interesante do que é a cuestión da responsabilidade social, que eu diría máis amplamente do desenvolvemento sustentable, non? Para min, o paradigma onde se intenta facer compatible o crecemento económico co cuidado do medio ambiente, a preservación medioambiental e o progreso social sí que debe ser algo que se intente estudar desde o punto de vista das aulas universitarias, pero tamén que se intente implantar desde a empresa, unha empresa sobre todo das características índices. En pouco tempo a universidade vai comezar o seu plan estratégico para os vindeiros anos. Constame que, como acaba de dicir tamén o presidente do Consello Social, a vicerreitora, a Universidade da Coruña está preocupada pola súa responsabilidade social, a responsabilidade social universitaria, e teño para min que a cuestión central da RSC vai ser un piar importante, central, dentro dese plan estratégico que a Universidade vai empezar a deseñar para os vindeiros anos. Remato aquí a miña intervención, reitero os agradecementos, por suposto, a Marta Rey, a Antonio por ser un pouco promotor desta iniciativa, a vicerreitora porque sempre acolle dentro do seu departamento as iniciativas destas características e, como non, a don Víctor Viñuales, conferenciante que vai abrir esta cátedra. Moitas grazas. Muchas gracias. Marta. Muchísimas gracias. Como se puede imaginar, yo me siento muy honrada y muy agradecida por poder colaborar en una iniciativa como la de la cátedra, que es, yo creo que un ejemplo en un momento complejo como este de articulación de voluntades institucionales, sin duda alguna, una universidad pública como la UDC y una empresa global como Inditex global, pero con sus raíces en esta tierra. Pero además de esa articulación institucional, que yo creo que es un ejemplo de que a veces las cosas que se sueñan se hacen realidad, yo creo que este proyecto es posible porque hay
un grupo de personas altísimamente comprometidas con él, ¿no? Y con las que yo me siento, desde luego, en deuda, ¿no? Robándole a Víctor un término que él suele utilizar, ¿no? Esta cátedra es como un pequeñito ecosistema, y robándole a Antonio el ejemplo del Cister, es un pequeñito huerto, en el sentido literal de la palabra, que hemos empezado a construir. Y dentro de ese grupo de personas altamente comprometidas, por supuesto que está los cerca de 40 profesores invitados que movemos en cada una de las ediciones de este posgrado, y que tengo que decir que, vamos, se vuelcan con una generosidad y compromiso increíbles, y procuran dar lo mejor de lo mejor. Por supuesto, el compromiso también del grupo de interés más relevante que tiene esta cátedra, que sois los clientes, que sois los alumnos, ¿no? Los 34 alumnos de esta edición, que sois magníficos, como lo eran las 103 solicitudes recibidas, ¿no? Y que gracias a vosotros existe esta iniciativa. Pero también los antiguos alumnos, los 38 egresados del año 2012, muchos de los cuales estáis hoy aquí, y que sois igualmente pues espléndidos, ¿no? Os habéis convertido en los mejores prescriptores de este posgrado. Buena parte de la culpa de que esto siga es vuestra, ¿no? Pero además nos estimuláis muchísimo, ¿no? A hacerlo un poquito mejor cada momento. Por supuesto, todo ese universo de colaboradores sin los cuales esto no sería posible. Jesús Espósito en el Consejo Social y su equipo allí, Ana, Noelia, colegas de esta facultad que están aquí y que me brindan, que no es poco, un apoyo moral fantástico a mayores de cómo se vuelca materialmente el decanato de este centro. Y, por supuesto, el público que hoy nos acompaña, y entre el cual pues, hay representantes de empresas gallegas y no gallegas, de las cuales pues, todos nos sentimos orgullosos, ¿no? Y agradecer, por supuesto, a Víctor que esta idea del pequeñito ecosistema que intentábamos construir lo entendió perfectamente desde el momento cero en que se le presentó al Consejo Social de Inditex el diseño de la cátedra, ¿no? Víctor Viñuales es una persona carismática, algunos ya lo conocéis, es de formación sociólogo, pero es una persona muy acostumbrada a pensar fuera del tiesto y a trabajar con abordajes multidisciplinares y a lanzar ideas nuevas y hacerlas realidad. Es un magnífico docente. El Instituto de Empresa tiene la suerte de contar con su colaboración, y la cátedra también, porque hoy por la tarde impartirá una sesión en el posgrado. Es una persona que genera confianza, y prueba de ello es que pertenece a consejos de asesores y paneles de expertos que sería muy largo enumerar aquí. Solo deciros que en España, cuando alguien piensa en sostenibilidad medioambiental, el nombre de Víctor sale. Si hiciéramos un bola de nieve, tendríamos el nombre de Víctor apareciendo continuamente, pero también aparecería si hablamos de inversión socialmente responsable, si hablamos de fondos de capital riesgo social, si hablamos incluso de cooperación internacional, por el compromiso personal e institucional que él tiene con la paz y con la sostenibilidad, y que ha materializado fundamentalmente al cofundar y dirigir la Fundación Ecología y Desarrollo. Algunos la conoceréis como ECODES. En resumidas cuentas, que muchísimas gracias a todos y un honor tener a Víctor hoy aquí. Gracias. Muchas gracias, Marta. Pues Víctor, cuando quieras. Bueno, bos días se dice, bon día. Bueno, hay opiniones. Lo primero que habría que decir es que, bueno, tanto Antonio como Marta son amigos, por tanto, lo que han dicho de mí hay que relativizarlo, ¿eh? O sea, lo mismo que hay que relativizar cuando habla un enemigo, decir, bueno, pues este es enemigo, bueno, estos son amigos, entonces relativizarlo, ¿no? Presidente del Consejo, vicerrectora, decano, directora de la cátedra. Yo lo primero que quería decir es que es un honor y un orgullo para mí, ¿no? Por varias razones. Una muy importante,
porque yo creo que en España, que ahora estamos hablando y estamos muy en el diván, ¿no? Y reflexionando sobre nuestras carencias, sobre nuestros problemas, ¿no? Y hablamos de los déficits que tenemos, económicos, muchos de ellos, ¿no? Pero yo creo que hablamos poco también de otro déficit que es muy importante, que es el déficit relacional. Todavía somos una sociedad muy endogámica. Y, por tanto, las universidades hablan con universidades, las empresas hablan con empresas, las ONGs con las ONGs, los ayuntamientos con ayuntamientos. Y como saben los biólogos dicen que es en la frontera de los ecosistemas donde hay más biodiversidad. Eso lo dicen los biólogos. Y la gente que se dedica a la innovación dice no. Y es en la frontera de los conocimientos donde hay más innovación. Por tanto, desde mi punto de vista, esta cátedra tiene de muy bueno que apunta en la dirección de incrementar la relación, el roce, ¿no?, entre dos sectores que son fundamentales para construir un futuro mejor para este país, que es el mundo de la empresa y el mundo de la universidad, ¿no?, y para la innovación, ¿no? Yo vengo con dos objetivos. Uno, ratificar lo que me ha dicho Marta, que es que hay muy buena gente en los alumnos desde el año pasado y en el de este, ¿no? Entonces yo quiero ratificarlo. Y el segundo propósito que tengo es, de alguna forma, haceros cómplices, si todavía no lo sois, ¿no?, tanto a los alumnos de este año como los del año pasado, de las empresas, la gente de la universidad, es decir, la gente que estáis aquí. ¿Cómplices para qué? Pues para librar una batalla que es la que nos ha tocado librar en este siglo XXI, ¿no? Y nunca la humanidad ha librado una batalla semejante, porque nunca hemos estado ante un desafío semejante, que es, por ejemplo, para enunciar solo una de las cosas, rehacer el clima. El clima, yo soy hijo de agricultores, siempre lo sufríamos, ¿no? Llueve, hace sol, pero lo sufríamos como alguien que, bueno, teníamos que vivir con eso. Pero ahora sabemos, y el que sabe ya no ya es responsable de su conocimiento, sabemos que parte de lo que ocurre, parte del clima que tenemos, es obra nuestra. Y que es nuestra responsabilidad rehacerlo. En realidad, dicho así, la tarea no es propia de hombres, es propia de titanes, de héroes, de dioses, ¿no? Pero esta es la tarea que tenemos en el siglo XXI. Por tanto, mi propósito es incorporaros, haceros cómplices en ese desafío, que es el desafío de construir, lo decía el decano, un desarrollo sostenible, dicho de otra manera, una economía baja en carbono, dicho de otra manera, economía verde, inclusiva y responsable que necesita nuestro planeta, ¿no? Seguramente gente que esté en el curso dirá, bueno, pero esto está planteando un objetivo desmesurado, ¿no?, cuando lo comparas con las propias fuerzas de cada uno, ¿no? Porque cada uno nos vemos, y es normal que nos veamos pequeñitos en relación con los desafíos globales, ¿no? Nos vemos pequeñitos, ¿no? Pero yo digo, todos tenemos una cuota parte de responsabilidad y todos tenemos que ejercerla. Yo os quiero mencionar aquí dos ejemplos. Hace poquitos años, el segundo curso de Harvard de MBA hizo un código deontológico y se decían: nos esforzaremos por crear una prosperidad sostenible en el ámbito económico, social y medioambiental en el mundo. Ellos, como estudiantes, pensaban que tenían que enfocarse en una dirección con un propósito, ¿no? Pero una muchacha más joven, también de Estados Unidos, de Pika Kurup, no sé si se dirá así, de 14 años, ¿no?, vio en la India, yo he visto su foto y efectivamente seguramente tiene ascendencia familiar hindú, vio en la India a niños bebiendo agua en una charca y pensó, esto no puede ser, esto no debe ser, yo voy a hacer algo. Y ha desarrollado un invento para potabilizar agua que ha presentado a 3M y le ha dado 25.000 euros para desarrollarlo. Una chica de 14 años que asume, fruto de su experiencia, el desafío y dice, yo voy a hacer algo. Por tanto, todos podemos hacer algo y por eso yo os convoco y mi propósito es que en esta intervención os empuje un poco más a esa idea de haceros cómplices para construir un planeta
más fraterno, más humano, más sostenible. Yo quiero empezar hablando del por qué hay que afrontar este desafío, muy brevemente, porque yo creo que de diagnósticos sabemos bastante. Ahí no está tanto el déficit. Y quiero hacer una reflexión sobre cuáles son las palancas, o dicho de otra manera, las razones por las cuales una empresa tiene que sumarse a esa gran transición hacia esa economía baja en carbono. Y finalmente acabar en relación con el momento actual de cuáles son las nuevas oportunidades que se crean y que en parte la crisis y la propia conciencia de peligro trae. ¿Por qué? Bueno, no me voy a extender porque hay una unanimidad. El otro día lo escribía el presidente del Banco Mundial, ¿no? En relación con el desafío de que no suba más allá de 2 grados, que ya son muchos, la temperatura en el siglo XXI. Pero lo dijo Bloomberg un poquito antes de las elecciones en relación con el cambio climático, que saliéndose del guión partidario de que los de un partido apoyan a los de su partido, en relación con el drama que vivió Nueva York, pues entonces entendió que el cambio climático era una prioridad y que había que salirse de las casillas y de las costumbres y había que comprometerse, ¿no? Pero lo dicen los científicos, el panel intergubernamental de cambio climático, pero hace poco, hace ya 3 años, 28 universidades encabezadas por el Instituto de Resiliencia sueco plantearon que había 9 límites, 9 fronteras que no deberíamos cruzar sin incurrir en riesgos catastróficos. La mala noticia es que varias de ellas ya las hemos cruzado, por ejemplo, las emisiones de carbono o la pérdida de biodiversidad, ¿no? Pero no solo dicen los científicos, lo dicen los campesinos. Yo hablando con gente que trabajaba en el mundo del vino en mi región, en Aragón, decían, pues la cosecha la hemos adelantado 1 mes en los últimos 10 años, la vendimia. Pero lo dicen las flores. En el jardín de mis padres, pues ahí yo miro qué dice en Wikipedia sobre el florecer de las rosas y no se corresponde lo que dice Wikipedia a lo que yo veo en el jardín de mis padres, ¿no? Es decir, hay muchos signos, doquiera que miramos, que nos dicen que estamos ante un problema gordísimo. Por tanto, necesitamos un cambio profundo, porque es un cambio profundo, esto no se arregla con poquitas cosas, ¿no? Es un cambio masivo, tenemos que hacerlo en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en China, en Coruña, en Botswana, en todos los sitios, ¿no? Somos 7.000 millones de seres humanos, ¿no? Y todos los estudios nos dicen, por ejemplo, hace poco Pricewaterhouse decía que la economía verde tendría que crecer en torno a un 5% anual para que pudiera lograrse eso de no aumentar la temperatura más de 2 grados, pero lo dijo también hace poco el BBF, ¿no? Y necesitamos a la vez, y eso lo hace muy complejo el cambio, necesitamos cambios tecnológicos, cambios de precios y de políticas, necesitamos cambios de valores. Porque solo uno de esos cambios no basta, ¿eh? Que necesitamos cambios tecnológicos, sí, pero hace falta cambiar a veces costumbres, ¿eh? Y necesitamos incluso, lo diré de una forma provocadora, un cambio de dioses. En las facultades de economía del mundo mundial se ha enseñado que el único dios verdadero es el PIB. Hoy, más críticamente, ya mucha gente dice que ¿es el PIB el único dios verdadero? ¿Merece la pena seguir adorando a ese dios? Pues a lo mejor no. A lo mejor tendríamos que recuperar esa vieja orientación del filósofo Baltasar Gracián, que decía vulgar desorden es la confusión entre fines y medios, y entonces darnos cuenta de que el PIB o el dinero o el X son medios, pero no son fines, y tenemos que ver con claridad cuáles son nuestros fines, y a lo mejor nuestro fin tiene más que ver no con el PIB, sino con el FIB, con la felicidad interna bruta, ¿no? Que decían provocadoramente otra gente, ¿no? Y ese cambio que comporta cambiar tecnologías, precios, valores, ¿lo pueden hacer solo los gobiernos? No. ¿Lo podemos hacer solo las ONGs? No. ¿Lo pueden hacer solo las empresas? No. Si hay solución, y hay que poner un condicional, será porque nos empezamos a unos y otros sumar fuerzas, a hacer una cura de humildad de que solos no podemos, abrirnos al otro y empezar a construir alianzas para el cambio, ¿no? Porque, visto
desde el mundo de las ONGs, que es el mundo del que yo vengo, las ONGs somos muy buenas, seguramente las mejores para diseñar sueños. Es decir, el sueño de las energías renovables, que hoy lo comparte, decía hace poco, me parece que decían hoy los periódicos, el 81% de la población española y el 71% de la población europea, lo sueña el mundo de las ONGs. Contra, todo hay que decirlo, el rechazo en principio del mundo de la empresa, ¿no? Pero para construir ese sueño, para hacerlo real, para encarnarlo, para hacerlo kilovatios, son fundamentales, son indispensables las empresas. Por tanto, si queremos cambiar de verdad la realidad, no solo los sueños, tendremos que contar, y es fundamental, la complicidad con las empresas, ¿no? Y ahí llego a las poderosas razones que, desde mi punto de vista, deberían mover a las empresas para participar en esa gran transición hacia la economía baja en carbono que necesitamos. La primera razón, por interés propio. ¿Por qué por interés? Porque hoy está en marcha de una forma imparable, pese a que a veces en España, visto desde nuestro diván, ¿no?, en el que estamos sumidos un poco, tengamos percepción errónea de lo que está pasando, hay un cambio enorme, ya está en marcha esa transición. Jeremy Rifkin habla de la tercera revolución industrial, ya está en marcha esa revolución. Hace poco, en el congreso que nos vimos en Conama, me tocó moderar una mesa redonda sobre las ciudades y el cambio climático. Bueno, era un poco muy ilustrativo de la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque los representantes de las ciudades españolas era un poco hablar todo del pasado. Hicimos, y los representantes de las ciudades brasileñas pues era hablar del futuro, ¿no? Pero lo que contaba Río de Janeiro, por ejemplo, era impresionante en relación con sus planes de combate frente al cambio climático, de la inversión en transporte público, en eficiencia energética, en gestión de residuos, etcétera, 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 ¿no? Pero Unilever, la semana pasada, ha anunciado que ha adelantado 5 años su plan de emisiones cero de sus fábricas, ¿no? Pero ya los arquitectos de este país están revolucionados por la etiqueta energética de los edificios. Ya se va a acabar esa anomalía que teníamos, que sabíamos cuando compramos un frigorífico si era clase A, B o C, y cuando hacíamos la compra de nuestra vida no sabíamos nada de cuál iba a ser su comportamiento energético, ¿no? Pero esa revolución no solo se da en el campo tecnológico, ¿no?, también se da en el campo cultural, ¿eh? Hace poquito yo hice mis cuentas, ¿no? Yo tengo coche, como muchos de la gente que estamos aquí. Hice mis cuentas de yo ¿cuánto uso el coche? Hice números, y llegué a la conclusión de que usaba el coche un 4% del tiempo. Animado por mis cuentas, hice las cuentas del apartamento de mis padres, que tiene el Mediterráneo como buenos maños, ¿no?, en Salou. Hice las cuentas. En el mejor de los casos, el año que más tiempo habían estado un mes de los 12. Con ese nivel de despilfarro no hay planeta suficiente para los 7.000 millones de seres humanos. Y solo menciono 2 temas. ¿Cuánta gente de aquí tiene un taladro eléctrico en casa? Levante la mano, superando esa vergüenza de... Bueno, hay bastante gente que tiene un taladro eléctrico en casa. Bueno, pues en Estados Unidos estudiaron cuánto se utilizaban los taladros eléctricos. Y llegaron a la conclusión, yo también tengo, pero no sé si le he levantado o no, pero yo también tengo. Bueno, llegaron a la conclusión de que la vida media, la utilización media de los taladros eléctricos en los 50 millones de viviendas que en Estados Unidos tienen taladro eléctrico está entre 6 minutos y 13 minutos en su vida útil. Con este nivel de despilfarro, pues es que es muy difícil construir ese desarrollo sostenible que necesitamos. Esto es la mala noticia. La buena noticia es que, en parte, y por eso hablo de esto hablando de cambio cultural, estamos pasando, y yo creo que vamos a pasar todavía de una forma más acelerada, de la economía del propietario, yo tengo el coche, yo tengo el taladro, yo tengo tal, a la economía compartida, a la economía del que yo utilizo eso, pero no lo poseo. Esa nueva economía está ya presente. Hace poquito, Avis, la compañía de
de coches de alquiler, compró Zipcar. Zipcar es una compañía de coche compartido, de car sharing, que tiene 767.000 clientes que comparten su coche. Pero yo tengo en mi cartera, como no sé cuál es la situación en Coruña, pero yo tengo en mi cartera una tarjetita de bici de mi ciudad, y como yo hay otros 34.999 ciudadanos en Zaragoza que tienen esta tarjetita, y entre 35.000 ciudadanos compartimos 1.500 bicis que tenemos aparcadas en 130 aparcamientos. ¿Tenemos peor servicio que si yo tuviera mi bici? No. La tengo en 130 sitios a la vez, ¿no? Esto es casi ubicuidad, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista del placer y del servicio, tengo mejor servicio. Pero desde el punto de vista del consumo de recursos energéticos es mucho mejor compartir 1.500 bicis entre 35.000 que no que cada cual tenga su bici. Esa economía está llegando y las empresas, citaba Avis, pero puedo citar a Toyota. Toyota va a poner en marcha en este año 2012 coches para comunidades de vecinos, para compartirlo para comunidades de vecinos. Pero si Toyota vende coches, sí, pero no es tonta. De hecho, es la empresa que más coches vende en el mundo, según las últimas noticias, ¿no? Por tanto, si una empresa está abierta a el tremendo cambio que se está produciendo también, cambio cultural, tendría que abrirse y trabajar por interés propio en esa economía compartida. Pero esa revolución se está dando también en todos los países. Hay gente que a veces piensa, no, nosotros, Europa y tal, pero en realidad los otros, el mayor inversor en energías renovables el último año fue China. 36.000 millones de euros, por encima de Estados Unidos. Primero China, después Estados Unidos, la tercera Alemania y parece que el cuarto era Brasil. Nosotros estábamos bajando. ¿Quién dice que porque veamos aquí que estamos teniendo problemas y no hay... Es decir, las cosas están cambiando en todos los sitios. Pero quería también comentaros que en realidad cuando hablamos de esto a veces se piensa que solo lo están haciendo las grandes empresas. Es cierto, las grandes empresas lo están haciendo. Siemens, una de las mayores empresas del mundo, ha cerrado hace poquito, en relación con el post-Fukushima, ha cerrado toda su división nuclear. Siemens, una gran empresa. Pero en la misma semana en que estábamos con la consejera delegada de Siemens España y nos estaba comentando esto, yo estuve con el director de una funeraria, Mémora, digo nombres concretos, Mémora. ¿Y qué había hecho esta funeraria Mémora? Pues crear un entierro sostenible, con un ataúd sin barnices, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, desde la gran empresa a la pequeña empresa hay una reorientación hacia hacer las cosas más, como planteaba Antonio Abril, en línea con la sostenibilidad, en pacto con los desafíos de la sostenibilidad. Pero hay otra razón fundamental para mí. El 90% de la innovación está vinculado a las tecnologías necesarias para esa gran transición. Quien quiere innovar tiene que ir en esa dirección. El que quiera ser preso de la nostalgia de la economía marrón, que se quede donde está. Pero si quiere innovar, tendrá que ir en esa dirección. No se quedará descolgado, se quedará fuera de juego. Desde el punto de vista de la inversión, que es muy importante, antes comentaba Marta Rey este asunto, en unas jornadas que desarrolló el Foro de la Inversión Socialmente Responsable en España, y otro europeo y tal, se daba a conocer por parte del representante de Amundi de Francia que en Francia hay 115.000 millones de euros invertidos con criterios de responsabilidad social. Es decir, en España estamos todavía lejos, en parte por la pereza legislativa de nuestras autoridades públicas, pero en otros países está avanzando con fuerza la inversión socialmente responsable. Hace poco también en Estados Unidos se hacía mención de cuáles habían sido los temas que habían en las juntas de accionistas, cuáles eran los temas. Y una parte muy importante de los temas suscitados tenían que ver con la sostenibilidad de la empresa. Y no solo por ONGs haciendo activismo accionarial, sino por meros inversores, fondos de inversión, planes de pensiones, que querían saber cuál era la política de sostenibilidad de la empresa.
Y hay empresas, yo mismo estuve en una reunión de Telben, cito nombres concretos, una empresa tecnológica que hizo, después del informe del panel intergubernamental de cambio climático, lo que hizo es cotejar qué dice el panel intergubernamental de cambio climático que habría que hacer para combatir el cambio climático, esto y esto. ¿Y qué sé hacer yo? Esto. Bueno, pues voy a hacer negocio haciendo algunas de las cosas que dice el panel intergubernamental de cambio climático que hay que hacer, ¿no? Buscando ese valor compartido que decía Porter, ¿no? Segunda razón. Acabo la razón del interés. Segunda razón. Por temor. El temor, el miedo, explica mucho de lo que hacemos. Y también puede ser una buena razón para que las empresas caminen en esa dirección. Seguramente, si BP, si British Petroleum, hubiera sabido lo que iba a pasar en el Golfo de México, pues hubiera actuado de otra manera. Porque lo que pasó es que estuvo a punto de desaparecer como empresa. No es solo que perdiera la mitad de su cotización bursátil, que fue, sino que si no interviene el primer ministro británico, pues hubiera desaparecido como empresa. ¿Por qué? Bueno, porque no fue demasiado rigurosa en su compromiso con la sostenibilidad. Por tanto, el temor también puede ser una buena fuente. Parte de estos temores también tienen que ver un poco con la servidumbre de ser grande. Yo no sé si estos días habéis visto el tema de las hamburguesas, ¿no? Y la carne de caballo y la OCU y no sé qué. Yo he estado leyendo un poquito a ver qué pasaba, ¿no? Y en realidad, datos que el propio informe de la OCU dice, de 20 hamburguesas, 2 tenían rastros de carne de caballo. Y al parecer, cuando profundizas más, en realidad la parte de carne de caballo que tenían era insignificante, rastros, tal. Seguramente el que lo lea apresuradamente piensa que Eroski lo que ha hecho es que, como la carne de caballo debe ser más barata, pues meter carne de caballo para que les haga más barato, para así ganar más. Eso es lo que seguramente ha pensado la gente que lo ha leído así rapidito. En realidad, cuando lo lees dices, bueno, pues Eroski sería idiota si para meter 0,01% de la hamburguesa, ¿qué ahorra ahí? No ahorra nada, ¿no? Pero ¿a dónde voy? Es que las grandes empresas hoy, con grandes marcas, por el principio de sospecha que se aplica, que ya sé que es contrario a la Constitución, pero que se aplica sistemáticamente a las grandes marcas, están muy amenazadas y tienen que esforzarse en hacer las cosas con excelencia. En el caso de las hamburguesas sería que no hubiera habido ninguna brizna, rastro, porque para saberlo hicieron análisis de ADN, quiero decir que Eroski dice, pero es que yo qué sé, no sé por qué lo hay, habrá alguna en la empresa que les fabricaba, ¿no? Pero a donde voy es que también cuando uno es grande, por la presunción de culpabilidad con la que las empresas grandes tienen que vivir, por temor tendrían que hacer las cosas de la forma más responsable posible. Tercer asunto. Habéis visto, y hoy volví a salir, en las informaciones en las que Google, Amazon, Apple, hemos sabido de repente que cotizan a con unos porcentajes bajísimos, ¿no? A veces se ha hablado del 2% y tal. ¿En realidad cumple la ley? Sí. ¿La gente entiende que eso es justo y razonable? No. ¿Tienen un problema? Sí. De hecho, Starbucks ha empezado a negociar, por ejemplo, el Reino Unido de forma voluntaria. Es decir, cumplen la ley, pero eso no basta. ¿Por qué? Porque la conciencia es móvil. Y lo que hoy parece asumible, mañana no. Y esto se ve muy claro en este país con el tema de los desahucios. ¿Las entidades financieras están cumpliendo la ley? Of course, eso faltaría. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que la conciencia social se ha movido. Y donde antes se veía normal, pues ahora ya no se ve normal. No se ve tan normal que hasta se ha producido una especie de insumisión cívica, de tal manera que ha habido cerrajeros que han dicho conmigo que no cuenten, ha habido sindicatos de policías que han dicho a nosotros que no nos llamen para esto, ha habido jueces que han dicho pues yo voy a regatear los párrafos de la ley para hacer otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Cumplir la ley, las leyes, no basta. Hay que estar más atento a lo que dice,
piensa, cree, siente la sociedad en la que actuamos. Otro asunto que tiene que ver con el temor. A veces les parece a una empresa que por aprobar una asignatura o varias, pues ya tienen la carrera hecha, ¿no? Y yo quería traer el caso de lo que le pasó, no sé si algunos de vosotras o otras recordáis, a France Telecom, ¿no? Que sufrió un episodio de suicidios, creo que eran 23 o 24, que motivó la intervención del presidente de la República, que motivó la destitución de las jefaturas de France Telecom. En el Dow Jones de la sostenibilidad, la ponderación de la política de recursos humanos es 6,8. Es decir, de la nota de tu empresa, lo que está condicionado a la política de recursos humanos es 6,8. Pero en realidad, cualquiera que leyera las informaciones aparecidas se daría cuenta de que la fama y el honor y la reputación de France Telecom no bajó 6,8. No es que ese cero que podía sacar en recursos humanos le bajara la nota a un 6,8. No. Lo que hizo es dañar, como una especie de metástasis de cáncer, el conjunto de la imagen y de la marca y la reputación de la empresa. Por tanto, en el mundo en el que vivimos, la conciencia que está integrada, a nosotros nos puede parecer que la política de recursos humanos es una, la política medioambiental es otra, nuestra política de gobierno corporativo es otra. En el coco de la gente, todo eso hace una síntesis, y en la síntesis hace una imagen global sobre cómo percibe a la empresa. Entonces, en el mundo en el que vivimos, las asignaturas troncales, y desde luego la sostenibilidad lo es, tienen que ser aprobadas. Otro asunto que creo que es muy importante es la responsabilidad extendida. Seguramente, Eroski dice, hablando de las hamburguesas, cuando Eroski cuenta, dice, bueno, yo no he fabricado las hamburguesas. Yo tengo un contrato con la empresa tal, no recuerdo el nombre, que es la que me fabrica las hamburguesas. Y esta empresa me dice que solo emplea carne de vacuno. Aunque había, por cierto, un internauta que decía, en realidad yo prefiero la carne de caballo porque las otras son peores, ¿no? Pero bueno, eso era una anécdota. Pero Eroski no fabricaba, tenía un contrato con la empresa X que hacía las hamburguesas y decía, a mí esta empresa me asegura que. Pero en realidad la OCU no dijo, la empresa tal, que yo, que he leído la información, ya no me acuerdo. Yo os hablo de Eroski y vosotros habréis hablado de Eroski, de las hamburguesas de Eroski. Es decir, hay una responsabilidad extendida de la marca que cubre. Y luego hay otro asunto que es muy importante en el siglo XXI y es que vivimos en el siglo de Google y en el siglo de Twitter, ¿no? Y en el siglo de Twitter, cualquiera, en cualquier lugar, puede poner en la picota a la empresa más grande. Y hay un montón de ejemplos ya. Hace no mucho, un trabajador de Goldman Sachs al que despidieron, él pensaba que de una forma indebida, y su enfado le llevó a publicar una carta en el New York Times donde contaba que determinadas cosas un poco del funcionamiento de Goldman Sachs. Eso significó que esa misma mañana en que salió la carta bajó la cotización de Goldman Sachs un 3%. Un ciudadano, un trabajador, un extrabajador enfadado. Pero si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis en un pequeño vídeo que hay en YouTube donde un joven, miembro de un conjunto de música, viaja con United, la compañía norteamericana. United le pierde la guitarra. No sé si se la pierde o se la rompe, pero el caso es que se la pierde o se la rompe. El ciudadano reclama, no le hacen caso, bastante normal. Reclama, no le hacen caso. Y al final, pues se enfada mucho y dice sí. Entonces hace una canción con sus amigos, una chanza un poco, con el título de United rompe guitarras, ¿no? Bueno, pues esa canción, en el momento que yo lo vi hace unos meses, tenía 12 millones y medio de descargas y os contaba gente de Estados Unidos que ya se ha convertido en un lugar común, que cuando tú dices en Estados Unidos, me voy a Los Ángeles, ¿con qué vas? Con United. Ojo que rompe guitarras, ¿eh? Un ciudadano enfadado ha puesto en la picota, ha dañado de forma
global la reputación de toda una empresa. O sea que por por temor y por estas distintas razones que yo he dicho, las empresas también tendrían que trabajar a favor de la sostenibilidad. Y la tercera razón, voy a emplear, iba a decir por convicción, pero voy a emplear una palabra más rotunda y más, que es por amor, ¿no? Que el amor parece más rotundo, ¿no? Y el amor parece que no está muy avenido con el mundo empresarial, pero yo voy a decir no solo por convicción, sino por amor. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayor parte de las cosas buenas que hacen las empresas no están dictadas por la ley, están dictadas por su conciencia, por la conciencia del empresario, del directivo X, que cree que así se deben hacer las cosas, ¿no? Es decir, que yo muchas veces, y lo comentaré esta tarde, en un decálogo que escribí sobre las relaciones de las empresas y las ONGs, empezaba diciendo: las empresas están formadas por personas humanas como las demás. A veces se olvida. Yo hablaba de Eroski, hablaba de las marcas, pero detrás de eso, detrás de esa marca hay personas, mejores o peores, como somos nosotros, peores o mejores, pero personas humanas. Y esas personas humanas, pues en general nosotros, cuando nos vamos circulando, nos paramos frente al semáforo rojo, no solo porque lo diga y porque nos vayan a multar, sino porque estamos convencidos que una ciudad, si no respeta los semáforos, sería un caos, ¿no? Que hay muchas cosas que hacemos por convicción. Ergo, las empresas, por convicción, por amor, pueden perfectamente trabajar a favor de la sostenibilidad. Segunda razón, porque sale de dentro. Todas las filosofías, todas las religiones han hablado de que tendríamos que tratar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y en realidad esto de la sostenibilidad no es sino una ampliación de la vieja idea del prójimo. Porque hoy lo que sabemos es que el prójimo se ha extendido en el espacio y nuestro prójimo también son los damnificados de los huracanes catastróficos del Caribe, porque las emisiones de nuestro vehículo están alterando el clima y eso provoca un aumento de la temperatura superficial de los océanos y eso provoca un aumento de los huracanes catastróficos. Por tanto, yo, Víctor Viñuales, soy corresponsable. Mi prójimo también sé que se ha ampliado en el espacio. Pero no solo se ha ampliado en el espacio, se ha ampliado en el tiempo. Yo sé que también lo que yo hago o dejo de hacer está afectando a las generaciones venideras, ¿no? Por tanto, en realidad, cuando se hablaba del prójimo, la vieja acepción del prójimo, estábamos pensando en la solidaridad intrageneracional, en la equidad intrageneracional. Y lo nuevo que trae la idea de la sostenibilidad es la idea de la equidad intergeneracional, entre generaciones, ¿no? Por tanto, no es sino una ampliación de la vieja idea del prójimo. Tercero, es natural. Hace poco publicaron un experimento que habían hecho con 6 chimpancés y 20 niños. Y tanto en los chimpancés como en los niños muy pequeños descubrieron que había un sentimiento innato de la justicia y la igualdad. Ergo, en caso de duda, pongámonos en la brújula de los primeros años y descubrirán las empresas qué tienen que hacer. También por esa razón de instinto natural tienen que comprometerse a favor de la sostenibilidad. Cuarta razón. Muchas veces veo yo con mis amigos que trabajan en el mundo de la empresa o a veces empresarios y tal, que tienen un sentido de una cierta antropología negativa, es decir, pensar que las empresas son malas. Y yo les digo: hombre, pero tú eres un buen tipo, haces las cosas bien, eres empresario, pero me dices que las empresas, bueno, o eres único o tiene que haber otros como tú. Me puedes discutir el porcentaje, pero tiene que haber otros, ¿no? Pero sí que hay una cierta antropología negativa, pesimista, fatalista, de que si no es por dinero la gente no hace las cosas, etcétera, etcétera. Cada vez se están acumulando más y más pruebas de que eso no es así. Y pondré un ejemplo. Seguramente ya no recordaréis que Microsoft apostó e invirtió un montón de dinero y de recursos en la enciclopedia Encarta. ¿Lo recordáis? ¿Y por quién fue derrotado esa inversión de la mayor empresa? Yo creo que en aquel año sería la mayor empresa de cotización bursátil del mundo. ¿Por quién fue derrotado? Pues por un ejército de voluntarios.
miles y miles de voluntarios que no han cobrado nada por hacer los millones de artículos que tiene Wikipedia. ¿Qué pasó? ¿Pero no era el dinero el que gobernaba el mundo? No necesariamente es así, no tiene por qué ser así. Y por tanto puede haber empresas que den un espacio a la sostenibilidad por convicción. Y ahora, antes hablaba del futuro y quiero sacar aquí calcetín de mi hija pequeña cuando era más pequeña de lo que soy, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos del cambio climático hablamos de partes por millón y la gente se confunde. Pero en el fondo todo sería más fácil si cuando hablamos de sostenibilidad habláramos de que lo que estamos pensando es qué es lo que les pasará a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y de eso va la sostenibilidad. Y una empresa formada por personas conscientes de su responsabilidad personal, perfectamente, por su compromiso con su familia, pueden perfectamente tomar estas decisiones encaminadas hacia la sostenibilidad. Había una tribu en Estados Unidos, los Ondagua, que tenían un consejo de ancianos. Esto aparece en el libro que citaba Antonio Abril, que es magnífico, el del monje y el ejecutivo, ¿no? Entonces cuentan que esta tribu había un consejo de ancianos que debatía las decisiones a tomar en relación con cómo esas decisiones iban a afectar a las siguientes 4 generaciones. A las siguientes 4 generaciones. Aquí, en el mejor de los casos, se toman decisiones pensando en las elecciones de los siguientes 4 años, ¿no? En el mejor. Muchas veces es lo de meses, ¿no? Por tanto, las empresas, por ese tipo de razones que tienen que ver con la convicción, y cada vez hay más empresas que actúan movidas también por esa tercera palanca, ¿no? Y yo os he dicho que quería acabar un poco con nuevos tiempos, ¿no? La semana pasada en Davos había un chiste que decía que las cosas deben estar mal porque las ONG se están uniendo, ¿no? Y eso hablaba bastante un poco de nuestras dificultades de cooperación interna, ¿no? Y dice, no, pero deben estar muy mal porque no solo se están uniendo las ONG, sino se están uniendo las propias agencias de Naciones Unidas, ¿no? Que también deben ser buenas, ¿no? Y yo creo que efectivamente esa conciencia del peligro hace que más gente hoy se esté planteando cooperar, colaborar y sumar y multiplicar y olvidarnos de las otras 2 reglas, la resta y la división. Y hay un sinnúmero de alianzas multisectoriales. Hoy mismo, hace un año, en la sede de Ethos, una organización en Brasil que agrupa a 1000 y pico empresas, que significa el 35% del PIB de Brasil, hubo una reunión donde estábamos preparando la Unión Global por la Sostenibilidad. Y ahí estaban sentados en esa mesa Ethos, el Global Compact, que venía de Estados Unidos, Bovespa, la bolsa de Sao Paulo, la bolsa Greenpeace, una organización como la nuestra, Ecología y Desarrollo. Es decir, había un conjunto de entidades que venían de un sitio y que venían de otro pensando cómo podían complementar la vieja diplomacia de los estados que se reúne una y otra vez y que frente a los demoledores diagnósticos a la hora de acordar propuestas y soluciones no acuerda nada o casi nada, como pasó en Río. Pues el mismo día que acababa la cumbre se constituía formalmente esa Unión Global por la Sostenibilidad. Pero antes creamos dentro de una serie de organizaciones donde hay empresas como Philips, está el World Business Council que agrupa un montón de empresas, está el programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, una coalición para empujar entre todos la economía verde, la Green Economy Coalition. Es decir, son tiempos de suma, de alianzas, y ese tiempo justamente está empujado por la conciencia de que si no es ahora, si ahora no nos unimos, si ahora no cooperamos, si ahora no colaboramos, ¿cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Por tanto, es el tiempo de suma. Acabo, he confesado mi propósito, conquistaros para la causa de la sostenibilidad, he explicado por qué tenemos que afrontar ese desafío, he explicado las 3 palancas o razones por las cuales las empresas deben caminar hacia la sostenibilidad y he caracterizado este tiempo de sumas y alianzas.
Me habían dicho 45 minutos, más o menos se cumplen ahora. Y quiero acabar con una cita de Víctor Hugo. Víctor Hugo decía: no existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Esa idea es la idea del desarrollo sostenible, de que tenemos que construir una economía que esté reconciliada con la ecología, con el hombre. Tenemos que construir esa economía baja en carbono, esa economía verde, inclusiva y responsable. Y en la construcción de esa economía, el conocimiento, las universidades son indispensables, las empresas son indispensables, y yo estoy convencido de que quienes estáis aquí seguro que aportáis el grano de arena que se necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos vosotros y a vosotras por vuestra presencia hoy aquí. Yo creo que como mínimo somos un poquito más responsables socialmente. Muchas gracias. Levantamos la sesión.